Muy buenas, Baturrillers. Día de la Nakba. El Día de la Nakba es un día de luto nacional entre los palestinos, que evoca la Nakba, la expulsión de gran parte de la población palestina de sus hogares como consecuencia del nacimiento del Estado de Israel en 1948. Tenéis un vídeo explicativo sobre la Nakba en la parte superior derecha que podréis ver cuando termine este vídeo. El Día de la Nakba se conmemora el 15 de mayo, el día después de la fecha en que Israel declaró su independencia. Debido a las diferencias entre los calendarios gregoriano y hebreo, el Día de Independencia de Israel y el Día de la Nakba pueden coincidir en el mismo día o conmemorarse con semanas de separación. La conmemoración oficial de este día fue proclamada por primera vez por Yasser Arafat en 1998, coincidiendo con el 50 aniversario del nacimiento del Estado genocida de Israel. Antes y durante la guerra árabe-israelí de 1948, cerca de 1 millón de palestinos fueron expulsados de sus tierras en la Palestina histórica ante el avance de las tropas judías, mientras que cientos de pueblos y ciudades palestinas fueron despobladas y arrasadas. Cuando cesó el conflicto, Israel negó a todos estos refugiados el derecho de retorno a sus hogares, declarando sus propiedades ausentes y confiscándolas. La ONU creó decenas de campamentos de refugiados en los países limítrofes. Estos refugiados y sus descendientes suman, a comienzos de 2018, varios millones de personas, divididos entre Jordania, donde hay más de 2.300.000, el Líbano, que tiene más de medio millón, Siria, con más de 630.000, Cisjordania, con cerca del millón, y la Franja de Gaza, donde hay más de 1,5 millones, con al menos otro cuarto de millón de desplazados dentro de Israel, y sin contar con los millones de palestinos que hay repartidos por todo el globo. El desalojo, desposesión y éxodo del pueblo palestino es conocido en el mundo árabe como An-Nakba, que significa catástrofe o desastre. Antes de la adopción de este término por el movimiento nacionalista palestino, el año de la catástrofe entre los árabes hacía referencia a 1920, cuando las grandes potencias coloniales europeas dividieron el Imperio Otomano en un conjunto de estados separados por líneas trazadas por dichas potencias. El término Nakba apareció por primera vez relacionado con el éxodo palestino en 1948, en el verano de aquel mismo año, siendo el escritor sirio Konstantin Zureik quien lo empleó en su trabajo Magna al-Nakba, el significado de la Nakba. En 1949, un año después de la creación del Estado de Israel, diversas ciudades cisjordanas, por entonces bajo ocupación jordana, conmemoraron el 15 de mayo con manifestaciones, huelgas, izado de banderas negras y numerosas visitas a las tumbas de los asesinados durante la guerra de 1948. Estos acontecimientos fueron organizados por asociaciones de trabajadores, estudiantes, clubes deportivos, culturales, comités de refugiados y un largo etcétera. Según el escritor Tamik Sorek, los que pronunciaron discursos en estas manifestaciones culparon a los gobiernos árabes y a la Liga Árabe por fracasar a la hora de salvar Palestina. A finales de los años 50, el 15 de mayo se conocía en el mundo árabe como el Día de Palestina, descrito por los medios de comunicación en países árabes y musulmanes como un día de solidaridad internacional con Palestina. Si bien los palestinos que resultaron desplazados internos en Israel tras la guerra árabe-israelí de 1948 habían conmemorado la Nakba durante décadas, dicha conmemoración fue relativamente débil hasta comienzos de los 90. Al principio, los recuerdos de la catástrofe se realizaban a título personal o comunal, y las familias o los habitantes de un pueblo dedicaban el día a reunirse en el sitio donde habían estado sus hogares antes de la Nakba. Pequeñas conmemoraciones del 10º aniversario de la tragedia se llevaron a cabo en forma de vigilias silenciosas entre los alumnos de un puñado de escuelas palestinas en Israel, incluso a pesar de los intentos de las autoridades israelíes de impedirlos. Las visitas a los lugares donde habían sido destruidos sus pueblos se hicieron cada vez más frecuentes después de los conflictos del Día de la Tierra en 1976. A comienzos de los 90, las conmemoraciones anuales del Día de la Nakba por parte de los ciudadanos israelíes de origen palestino obtuvieron un lugar prominente en el discurso público de la comunidad. El Comité Nacional Unido del Levantamiento, perteneciente a la OLP, llamó a los palestinos a conmemorar el 15 de mayo como un día de luto nacional durante la primera intifada que dio comienzo en 1988. La primera conmemoración oficial fue inaugurada por Yasser Arafat en 1998, haciéndola coincidir con las celebraciones del 50 aniversario de la creación del Estado de Israel.
Las protestas a veces desembocan en enfrentamientos entre los civiles palestinos y el ejército terrorista israelí, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza como en Jerusalén Este, todas ellas ocupadas por Israel de forma ilegal desde 1967. El carácter pacífico o violento de las conmemoraciones suele depender del contexto en el que tienen lugar. El primer año de conmemoración oficial, 1998, el ejército israelí asesinó a 4 manifestantes palestinos y dejó heridos a otros 71. El día de la Nakba de 2011 tuvo lugar poco después de que el Knesset, el parlamento israelí, aprobase la ley de la Nakba, una nueva legislación propuesta por el partido de extrema derecha Israel Nuestro Hogar que penaliza la celebración de la Nakba con multas a autoridades que financien u organicen eventos para conmemorar esa fecha. La ley es antidemocrática y atenta contra la libertad de pensamiento y expresión. Ese día, los palestinos de Cisjordania, la Franja de Gaza, Líbano y Siria marcharon hacia sus respectivas líneas de alto el fuego con Israel y hacia los puntos de control militares en los territorios ocupados. Israel no tiene fronteras definidas con Líbano, Siria y el Estado de Palestina, estando oficialmente en guerra con las dos primeras. 25 civiles palestinos murieron y cientos más resultaron heridos a causa de los disparos del ejército terrorista israelí, que abrió fuego cuando miles de manifestantes pacíficos provenientes de Siria intentaron acceder a los altos del Golán, territorio sirio invadido por Israel desde 1967. El ejército israelí afirmó que sus tropas dispararon selectivamente hacia centenares de manifestantes sirios, hiriendo a un número indeterminado en respuesta a su intento de cruzar a la zona invadida por Israel. El día de la Nakba se suele caracterizar por discursos y manifestaciones entre los habitantes palestinos de Israel, Cisjordania, la Franja de Gaza, los campamentos de refugiados palestinos en los estados árabes vecinos y en otros lugares a lo largo de todo el mundo en solidaridad con el pueblo palestino. Bueno, Baturrillers, esto ha sido todo por hoy. Dadle a like si os ha gustado, dejad en la caja de comentarios vuestra opinión al respecto, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.